La imponente nave de guerra humana, HSS Tortuga, se desplazaba con lentitud por el espacio, sus motores zumbando a un ritmo constante pero poco impresionante. El capitán James Walker permanecía en el puente, con la espalda recta y el rostro sereno a pesar de los comentarios burlones que llegaban a través de los sistemas de comunicación. «Miren cómo se arrastra esa cosa», dijo una voz con un musical acento alienígena. «¿Acaso los humanos usan pedales ahora?» Las risas llenaron el canal. Walker mantuvo la vista en la pantalla principal, observando cómo las estilizadas naves alienígenas pasaban zumbando junto a la suya con facilidad. La Tortuga era 10 veces más grande que ellas, pero se movía a menos de un cuarto de su velocidad. «Oficial de comunicaciones Davis, silencie el canal abierto, por favor», dijo Walker en voz baja. «Sí, señor». Davis pulsó su consola y las voces desaparecieron. Walker se giró hacia su segunda al mando, la teniente Reed. «¿Cómo está la tripulación?» Los ojos cansados de Reed se encontraron con los suyos. «Intentan mantenerse profesionales, señor, pero es difícil. Las naves Velox nos han estado rondando todo el día, presumiendo. Algunos de los tripulantes más jóvenes se lo están tomando como algo personal». Walker asintió. Lo entendía. La Tortuga era la nave de guerra más nueva y cara de la Tierra, producto de 15 años de desarrollo secreto. Desde fuera, parecía un fracaso. Lenta, torpe y anticuada en comparación con las veloces naves de sus aliados alienígenas. «Convoque a los jefes de departamento en la sala de guerra en 30 minutos», dijo Walker. «Es hora de un recordatorio sobre nuestra verdadera misión». El almirante Kroll del Imperio Velox observaba la nave humana desde su puente con diversión. Su nave, la asaltante veloz, era una maravilla de la tecnología, estilizada, rápida y letal. Como todos los Velox, Kroll creía que la velocidad era la cualidad más importante en combate. Toda su doctrina militar se basaba en ser más rápidos que sus enemigos. «Humanos», dijo a sus oficiales, negando con la cabeza. Su piel plateada reflejaba la luz mientras se movía. «Construyen naves como si estuvieran mudando casas». La tripulación de su puente rió obedientemente. «Envíe un mensaje al capitán Walker», ordenó Kroll. «Invítelo a cenar a mi nave esta noche. Quiero ver la cara del hombre que comanda esa roca espacial». En la sala de guerra de la Tortuga, Walker observó los rostros de sus oficiales superiores, la ingeniera jefe Torres, el oficial de armamento Banks, la oficial de navegación Lee, el oficial médico Chen y el oficial científico Miller. Eran los únicos en la nave que sabían la verdad. «Sé que ha sido un día difícil», comenzó Walker. «Los ejercicios de la Alianza están diseñados para probar nuestras naves en varios escenarios, y las pruebas de velocidad de hoy han sido un desafío». «La palabra es humillante, señor», dijo Torres sin rodeos. Tenía las manos manchadas de grasa de motor. «Mis ingenieros se lo están tomando muy mal. Saben que podríamos conseguir más velocidad si usáramos el reactor principal para la propulsión en lugar de su propósito previsto», terminó Walker por ella. «Que es precisamente por lo que estamos aquí». Activó el sistema de seguridad de la sala, asegurándose de que su conversación fuera privada. «La Tortuga no es lenta por un mal diseño», les recordó Walker. «Es lenta por elección. Nuestra misión no es ganar carreras». Pulsó un comando en la consola de la mesa y apareció una imagen holográfica. Esquemas detallados de la Tortuga que mostraban sistemas que no estaban en ningún plano oficial. «Nuestra nave alberga tecnología que nadie en la Alianza Galáctica ha visto antes», continuó. «El ancla de gravedad requiere enormes reservas de energía. Si desviáramos esa energía a los motores, sí, podríamos movernos más rápido, pero esa no es nuestra misión». Banks asintió. «Todas las razas de la Alianza piensan que la velocidad lo es todo porque nunca se han encontrado con un enemigo que pudiera neutralizar esa ventaja». «Exacto», dijo Walker. «La Tierra adoptó un enfoque diferente. Mientras todos los demás construían naves más rápidas, nosotros construimos una nave que podía hacer que la velocidad fuera irrelevante». Sonó una alerta de mensaje, interrumpiendo su discusión. Reed revisó su tableta y levantó la vista.
Señor, el almirante Kroll lo ha invitado a cenar en su nave insignia. Walker lo consideró. Acepte la invitación. Es hora de que conozca a nuestro aliado. La asaltante veloz era todo lo que la tortuga no era. Elegante, aerodinámica y rápida. Walker sintió todas las miradas sobre él mientras era escoltado al comedor del almirante Kroll. La tripulación Velox lo observaba con una diversión apenas disimulada, como si fuera una curiosidad de un mundo primitivo. El almirante Kroll lo saludó con la reverencia formal del pueblo Velox. Capitán Walker, bienvenido a bordo. Confío en que su viaje en lanzadera no haya sido demasiado agotador. Walker captó el ligero insulto, que implicaba que incluso un viaje corto podría fatigar a los humanos, pero sonrió educadamente. En absoluto, almirante. Gracias por recibirme. El comedor era impresionante, con grandes ventanales que mostraban las estrellas pasar como rayas mientras la asaltante veloz mantenía su rumbo de patrulla. La tortuga era visible en la distancia, pareciendo estar inmóvil en comparación. Una vista magnífica, dijo Walker, mirando hacia el espacio. Ciertamente, respondió Kroll, siguiendo su mirada hacia la lejana nave humana. Aunque algunos objetos estropean el paisaje. Varios oficiales Velox en la mesa rieron entre dientes. Dígame, capitán, dijo Kroll mientras los sirvientes traían comidas exóticas de toda la galaxia. ¿Por qué la Tierra insiste en construir naves tan voluminosas? Seguramente ha visto que el futuro del combate espacial reside en la velocidad y la maniobrabilidad. Walker tomó un sorbo de agua antes de responder. Cada especie aborda los problemas de manera diferente, almirante. Los humanos tenemos un dicho, lento pero seguro se gana la carrera. Una encantadora sabiduría popular, dijo Kroll con una sonrisa que no llegó a sus ojos, pero difícilmente aplicable a la guerra moderna. Quizás, dijo Walker, o quizás no. La historia lo decidirá. Kroll se inclinó hacia adelante, abandonando parte de su barniz diplomático. Capitán, respeto el derecho de la Tierra a diseñar las naves como deseen. Pero como su aliado, debo expresar mi preocupación. En una situación de combate real, la tortuga sería un blanco fácil. Demasiado lenta para evadir, demasiado grande para esconderse. Agradezco su preocupación, dijo Walker con calma. Pero diferentes herramientas sirven para diferentes propósitos. ¿Y qué propósito sirve la tortuga?, preguntó bruscamente uno de los oficiales de Kroll. Aparte de consumir recursos. Antes de que Walker pudiera responder, una alarma sonó en toda la nave. El dispositivo de comunicación del almirante emitió un timbre urgente. ¿Qué ocurre?, exigió Kroll. Una voz preocupada respondió. Almirante, estamos recibiendo llamadas de socorro del puesto de avanzada Sigma 7. Están bajo ataque de fuerzas desconocidas. La atmósfera del comedor cambió al instante. Toda pretensión de cordialidad social se desvaneció cuando Kroll se puso de pie. Discúlpeme, capitán Walker. El deber me llama. Por supuesto, dijo Walker, levantándose también. Debería regresar a mi nave. Mientras se apresuraban hacia el puente, llegaron más informes. 2 puestos de avanzada más enviaban señales de socorro, y luego quedaban en silencio abruptamente. En el puente de la asaltante veloz, reinaba el caos mientras los informes llegaban a raudales. Walker permaneció en silencio, observando cómo Kroll tomaba el mando de la situación. Contacto visual con las naves atacantes en el puesto de avanzada Delta 9, anunció un oficial de comunicaciones. La pantalla principal se activó, mostrando imágenes granuladas de naves extrañas que se movían con una velocidad increíble, incluso más rápido que las naves Velox. Parecían insectos metálicos que se lanzaban y zigzagueaban a través del fuego defensivo sin ser alcanzados. ¿Qué son?, demandó Kroll. Desconocido, señor. No hay coincidencias en nuestra base de datos. Walker observó las imágenes con atención. Había algo extraño en la forma en que se movían las naves enemigas, no solo rápido, sino que de alguna manera distorsionaban el espacio a su alrededor. Almirante, dijo en voz baja. Necesito regresar a la tortuga inmediatamente. Kroll apenas lo miró.
Sí, sí. Lo enviaremos de vuelta. Se giró hacia un ayudante. Escorte al capitán Walker a su lanzadera. Mientras Walker se iba, escuchó a Kroll dar órdenes. Preparen la flota para la batalla. Contacten al comando de la Alianza. Díganles que la asaltante veloz liderará la fuerza de respuesta. El piloto de la lanzadera de Walker lo llevó de vuelta a la Tortuga a toda prisa. Tan pronto como llegó al puente, ordenó puestos de combate. Señor, dijo Reed con confusión. El comando de la Alianza está reuniendo una flota de respuesta bajo el almirante Kroll. Se nos ha ordenado retroceder a una posición defensiva cerca de la tierra. Walker sonrió sombríamente. Ah, sí. Miró la pantalla táctica que mostraba a las extrañas naves enemigas destruyendo todo a su paso. Los Velox y otras razas de la Alianza estaban desplegando sus naves más rápidas para interceptar. Creen que la velocidad los salvará, dijo Walker en voz baja. Se equivocan. Se giró hacia la tripulación del puente. Preparen el ancla de gravedad para su primera prueba real. Es hora de mostrarles a todos por qué la Tortuga fue construida para ser lenta. El centro de mando de la Alianza bullía de actividad urgente. Representantes de dos especies diferentes se reunieron alrededor de la pantalla estratégica principal, observando cómo los puntos rojos que representaban a las naves enemigas desconocidas se extendían por el mapa estelar. El almirante Kroll estaba en el centro, emitiendo órdenes con confianza. El grupo de batalla Velox liderará el asalto principal. Los cruceros Trevian formarán la segunda oleada. Las naves humanas. Hizo una pausa, mirando al capitán Walker con un desdén apenas disimulado. Protegerán la ruta de retirada y proporcionarán fuego de apoyo desde la máxima distancia. Walker no dijo nada. Alrededor de la mesa, otros comandantes asintieron de acuerdo con el plan de Kroll. Tenía sentido para ellos. Poner las naves más rápidas al frente, donde pudieran enfrentarse al enemigo rápidamente. Después de la reunión, el general Torne, el representante militar superior de la Tierra en la Alianza, se acercó a Walker. Sé lo que estás pensando, James, dijo Torne en voz baja. Pero este no es el momento de revelar nuestras verdaderas capacidades. Todavía no. Walker frunció el ceño. Estas naves desconocidas, el enjambre, como las llaman, se mueven de maneras que desafían la física normal. Si estoy en lo cierto, la Tortuga podría ser la única nave que puede contrarrestarlas eficazmente. Torne negó con la cabeza. Las órdenes del comando de la Tierra son claras. Solo observar. No intervenir a menos que seamos atacados directamente. La mandíbula de Walker se tensó. Y si la flota del almirante Kroll falla, entonces reevaluaremos, dijo Torne sombríamente. Pero la Tierra no quiere mostrar todas sus cartas en la primera ronda. De vuelta en la Tortuga, Walker reunió a sus oficiales superiores. Se nos ha ordenado tomar una posición defensiva aquí, dijo, señalando una ubicación en el mapa estelar lejos de la zona de batalla prevista. Misión oficial: proteger la ruta de retirada y proporcionar apoyo de largo alcance. La teniente Reed frunció el ceño. Nos están dejando de lado. Sí, asintió Walker. Pero eso puede jugar a nuestro favor. Estaremos en posición de observar las tácticas del enemigo sin estar en medio de la lucha. La ingeniera jefe Torres levantó la vista de su tableta. He estado analizando las imágenes de los ataques a los puestos de avanzada. Estas naves del enjambre están haciendo algo extraño con el espacio-tiempo a su alrededor. Es casi como si estuvieran cabalgando sobre olas de espacio comprimido. El oficial científico Miller asintió con entusiasmo. Eso es lo que yo también pienso. Están creando microdistorsiones en el tejido del espacio-tiempo. Así es como logran tales velocidades sin firmas de energía masivas. ¿Puede el ancla de gravedad afectar esas distorsiones?, preguntó Walker. Miller y Torres intercambiaron miradas. En teoría, sí, dijo Miller. El ancla fue diseñada para crear pozos de gravedad estables que normalizan el espacio-tiempo. Si estas naves del enjambre dependen de la manipulación del espacio-tiempo para su ventaja de velocidad.
Entonces podríamos neutralizar esa ventaja, finalizó Walker. Bien. Sigan analizando los datos. Quiero un informe completo antes de que la flota entre en combate. La asaltante veloz lideraba una formación de 50 naves de guerra Velox, sus estilizadas formas cortando el espacio con grácil velocidad. Detrás de ellas, las naves de otras especies de la Alianza seguían en sus posiciones asignadas. Las naves humanas, incluida la Tortuga, tomaron la posición de retaguardia según lo ordenado. El almirante Kroll se erguía orgulloso en su puente. El enemigo aprenderá lo que sucede cuando desafían a la Alianza, declaró. Nuestra velocidad y potencia de fuego los abrumarán. Su oficial táctico parecía menos seguro. Almirante, las naves enemigas muestran patrones de movimiento inusuales. Parecen poder cambiar de dirección instantáneamente sin desacelerar. No importa, dijo Kroll con desdén. Ninguna nave puede superar los sistemas de puntería de los Velox. En la Tortuga, Walker y su tripulación observaban atentamente las pantallas tácticas mientras la flota de la Alianza se acercaba al enjambre. Se están moviendo a la formación de ataque estándar, observó Reed, dispersándose para crear una amplia línea de fuego. Walker asintió. Y el enjambre sigue manteniendo su formación dispersa, sin coordinación aparente. Pero Reed hizo una pausa, frunciendo el ceño ante su pantalla. Señor, estoy detectando lecturas de energía inusuales de ellos. Pulsos de algún tipo que se están volviendo más fuertes. Walker se giró hacia Miller. Análisis. El oficial científico ya estaba trabajando en su consola. Los pulsos parecen ser distorsiones del espacio-tiempo, tal como sospechábamos, pero están aumentando en intensidad. Creo que se están preparando para... Nunca terminó su frase. En la pantalla principal, vieron cómo las naves dispersas del enjambre convergían de repente con una velocidad imposible, abriéndose paso por el centro de la formación Velox antes de que las naves de la Alianza pudieran disparar un solo tiro. Dios mío, susurró Davis desde la estación de comunicaciones. Han rodeado a la asaltante veloz. Las naves del enjambre se movían como un fluido alrededor de la nave insignia de Kroll, sus movimientos demasiado rápidos e impredecibles para los Velox. Los escudos de la asaltante veloz destellaron repetidamente mientras absorbían un impacto tras otro. La flota de la Alianza está en desorden, informó Reed. Las naves Velox intentan reagruparse, pero el enjambre las está atacando desde todas las direcciones. Los escudos de la asaltante veloz están al 40%. Walker se puso de pie, su decisión tomada. Navegación, ponga rumbo de intercepción. Potencia total a los escudos frontales. Reed levantó la vista sorprendida. Señor, nuestras órdenes. Conozco nuestras órdenes, teniente, dijo Walker con firmeza, pero no voy a ver morir a gente buena cuando podríamos ayudar. Comunicaciones, envíe un mensaje al general Torne. Dígale que nos movemos para prestar asistencia. El almirante Kroll se aferró a los brazos de su silla de mando mientras su nave se estremecía bajo otro ataque. ¿Cómo nos están apuntando con tanta eficacia?, demandó. Desconocido, señor, respondió su oficial táctico, con la voz tensa por el estrés. Nuestras maniobras evasivas no están funcionando. Es como si pudieran predecir dónde vamos a estar. Escudos al 28% y bajando, informó otro oficial. No podemos soportar mucho más de esto. El oficial de comunicaciones de Kroll levantó la vista de repente. Señor, la nave humana Tortuga está rompiendo la formación. Vienen hacia aquí. ¿Qué? Kroll no pudo ocultar su sorpresa. A su velocidad, nunca llegarán a tiempo. La Tortuga avanzaba firmemente, sus enormes motores empujando la gigantesca nave tan rápido como podían, lo cual no era muy rápido en comparación con las otras naves. Pero Walker no necesitaba velocidad. ¿Estado del ancla de gravedad?, preguntó. Torres levantó la vista de su estación de ingeniería. Lista para la activación, capitán. Niveles de energía óptimos. Bien. Walker observó cómo se acercaban a la batalla. La situación se deterioraba rápidamente.
Varias naves Velox ya estaban inutilizadas, y los escudos de la asaltante veloz casi habían desaparecido. Señor, llamó Miller. He completado mi análisis de los patrones de movimiento del enjambre. Definitivamente están manipulando el espacio-tiempo para lograr su velocidad. Las distorsiones se centran aproximadamente 20 metros por delante de cada nave. Walker asintió. Entonces ahí es donde apuntaremos. Banks, prepárese para activar el ancla de gravedad a mi señal. El oficial de armamento Banks se inclinó sobre su consola. Zona objetivo establecida, listo a su orden. La Tortuga todavía estaba a una distancia considerable de la batalla cuando Walker dio la orden. Active el ancla de gravedad, potencia total. Por un momento, no pareció ocurrir nada. Luego, una onda apenas visible se extendió desde la nave humana, expandiéndose rápidamente por el espacio como una ola invisible. Cuando la ola alcanzó a las naves en combate, algo notable sucedió. Las naves del enjambre, que habían estado moviéndose con una agilidad imposible, de repente se sacudieron y disminuyeron la velocidad. Sus movimientos se volvieron más normales, más predecibles. «Está funcionando», exclamó Miller. El ancla está normalizando el espacio-tiempo en la zona objetivo. Su manipulación del espacio-tiempo está siendo neutralizada. En la pantalla principal, podían ver a las naves del enjambre luchando por mantener su velocidad y agilidad anteriores. Sin su ventaja espacio-temporal, eran solo naves ordinarias, todavía rápidas, pero ya no imposiblemente veloces. «Comunicaciones», ordenó Walker, «abra un canal con el almirante Kroll». Cuando se estableció la conexión, Walker habló con claridad. «Almirante, las naves enemigas han sido ralentizadas temporalmente. Le sugiero que aproveche esta oportunidad para reagrupar sus fuerzas». El rostro de Kroll apareció en la pantalla, su piel plateada marcada con un corte en la frente. Por una vez, no había burla en sus ojos, solo confusión y el comienzo de un respeto a regañadientes. «¿Qué ha hecho, Walker?», demandó. «Se lo explicaré más tarde», respondió Walker. «Ahora mismo, necesita poner sus naves en formación defensiva. El efecto no durará para siempre». Mientras Kroll daba órdenes a su flota, varias naves del enjambre se separaron de la batalla y se giraron hacia la Tortuga, aparentemente conscientes de la fuente de su repentina desventaja. «Señor», dijo Reed con urgencia, 12 naves enemigas en rumbo de intercepción con nosotros. Walker asintió con calma. Como era de esperar. «Prepárense para demostrar la segunda característica de nuestra lenta nave. Vamos a mostrarles por qué las tortugas tienen caparazones». Las 12 naves del enjambre surcaron el espacio hacia la Tortuga. Sus movimientos, todavía afectados por el ancla de gravedad, se volvían más coordinados por segundos. Se estaban adaptando. «Están aprendiendo a compensar el espacio-tiempo normalizado», informó el oficial científico Miller, con los ojos fijos en sus lecturas, ajustando sus motores para funcionar dentro de las restricciones que hemos impuesto. El capitán Walker asintió con calma. Como era de esperar. «Banks, estado de los sistemas defensivos». El oficial de armamento Banks levantó la vista de su consola. «Todos los generadores de escudos al máximo. Blindaje de la coraza totalmente energizado». La tripulación observó cómo se acercaban las naves enemigas, sus estilizadas formas de insecto haciéndose más grandes en la pantalla. A diferencia de la mayoría de las naves de la galaxia, que dependían de la velocidad y la maniobrabilidad para la defensa, la Tortuga fue construida para recibir golpes. «Impacto en 10 segundos», anunció Reed, su voz firme a pesar de la tensión. Walker se aferró a los brazos de su silla de mando. «Prepárense para el contacto». La nave líder del enjambre disparó primero, un brillante rayo de energía golpeando los escudos frontales de la Tortuga. La nave humana se estremeció ligeramente, pero se mantuvo firme. «Impacto en el escudo con un 92% de absorción», informó Banks. «Mínima fuga de energía». Siguieron más rayos mientras las otras naves del enjambre se unían al ataque, concentrando sus armas en diferentes secciones del masivo casco de la Tortuga. «Están sondeando en busca de debilidades», observó Walker.
Táctica estándar cuando se enfrenta a una defensa desconocida. La ingeniera jefe Torres monitoreaba las salidas de los escudos desde su estación. El sistema de defensa en capas está funcionando perfectamente, capitán. Los escudos exteriores absorben el impacto inicial. La capa intermedia disipa la energía. La capa interior evita la fuga. Las naves del enjambre rodearon la Tortuga como avispones furiosos, su fuego de armas constante. A pesar de sus mejores esfuerzos, no pudieron penetrar las defensas de la nave humana. Señor, llamó el oficial de comunicaciones Davis. El almirante Kroll nos está llamando. En pantalla, ordenó Walker. El rostro de Kroll apareció, su expresión una mezcla de confusión y admiración a regañadientes. Capitán Walker, ¿qué es exactamente esa nave suya? Walker se permitió una pequeña sonrisa. Un enfoque diferente de la guerra, almirante. Mientras el resto de la galaxia se centraba en construir naves más rápidas, la Tierra decidió explorar otras ventajas. Su nave está atrayendo su atención, señaló Kroll. Nos está dando tiempo para reagruparnos. Sea lo que sea que esté haciendo para ralentizarlos, siga haciéndolo. Ese es el plan, almirante. Walker, fuera. Walker se giró hacia su tripulación. Estado del ancla de gravedad. Sigue operando a plena capacidad, informó Torres. Pero el consumo de energía está aumentando. El enjambre está luchando activamente contra el efecto ahora. Walker consideró esto. ¿Cuánto tiempo podemos mantener el campo? A los niveles de potencia actuales, unas 3 horas. Pero si siguen adaptándose, ese tiempo disminuirá. Walker asintió. Entonces pasamos a la fase 2. Banks, prepare el paquete de demostración. Banks sonrió por primera vez desde que comenzó la batalla. Con mucho gusto, señor. Desde el puente de la asaltante veloz, el almirante Kroll observaba cómo su flota se reagrupaba a su alrededor. El misterioso efecto de ralentización de la nave humana les había dado un tiempo precioso para reformar sus líneas defensivas. Las naves enemigas cercanas a nosotros operan aproximadamente al 60% de su capacidad anterior, informó su oficial táctico. Pero parecen estar adaptándose. Kroll frunció el ceño. ¿Y la nave humana? La Tortuga mantiene su posición, señor. Sus escudos están resistiendo el fuego concentrado de 12 naves del enjambre. Imposible, murmuró uno de los oficiales de su puente. Las defensas de ninguna nave podrían resistir ese tipo de ataque concentrado. Kroll ya no estaba tan seguro. Quizás hemos subestimado a nuestros aliados humanos, dijo en voz baja. Observen y aprendan. En la Tortuga, Walker dio la orden. Active los sistemas de puntería para los torpedos de bloqueo cuántico. Seleccione 4 objetivos primarios. Banks manejó su consola con eficiencia experta. Objetivos seleccionados. Bloqueo cuántico establecido. Las armas principales de la Tortuga no eran de aspecto impresionante. No había cañones masivos ni puertos de energía brillantes, solo pequeños y discretos tubos de lanzamiento esparcidos por el casco. Fuego, ordenó Walker. 4 torpedos salieron disparados de la Tortuga, aparentemente lentos en comparación con la mayoría de las armas de las naves. Las naves del enjambre los esquivaron fácilmente, o lo habrían hecho si los torpedos funcionaran como proyectiles normales. En cambio, en el momento en que los torpedos se lanzaron, se formaron conexiones cuánticas entre ellos y sus objetivos. Como Walker había explicado a sus oficiales superiores, las armas no necesitaban perseguir a sus objetivos por el espacio. Creaban un entrelazamiento cuántico, vinculando 2 puntos en el espacio sin importar la distancia entre ellos. Los resultados fueron inmediatos y devastadores. 4 naves del enjambre simplemente explotaron, sus cascos se rompieron desde dentro mientras el efecto cuántico eludía por completo sus escudos. Impactos directos confirmados, informó Banks, incapaz de ocultar la satisfacción en su voz. Objetivos destruidos. Las naves del enjambre restantes interrumpieron su ataque momentáneamente, claramente sorprendidas por el arma inesperada. Están reevaluando, observó Reed, probablemente tratando de averiguar qué los golpeó.
Walker asintió. No lo encontrarán en ninguna base de datos. El torpedo de bloqueo cuántico es un tipo de arma completamente nuevo. Miller levantó la vista de su estación científica. Señor, estoy detectando un aumento en la comunicación entre las naves del enjambre. Encriptada, pero el patrón sugiere que están compartiendo información. Se están adaptando de nuevo, dijo Walker. Bien. Banks, prepara una segunda andanada, configuración diferente esta vez. Al otro lado del campo de batalla, otros comandantes de la Alianza observaban con asombro cómo la lenta y voluminosa nave humana destruía 4 naves del enjambre en un instante. ¿Qué fue eso?, preguntó un capitán Trevian por el canal común. ¿Cómo alcanzaron a esas naves? Esquivaron los torpedos. El almirante Kroll no respondió. Estaba observando la tortuga con nuevos ojos, reevaluando todo lo que creía saber sobre la tecnología militar humana. Señor, informó su oficial de comunicaciones, el general Torne del Comando de la Tierra solicita hablar con usted. Kroll aceptó la llamada. El rostro curtido de Torne apareció en su pantalla. Almirante, dijo Torne sin preámbulos. Veo que la tortuga ha revelado algunas de sus capacidades. Algunas, repitió Kroll. ¿Qué más esconde esa nave? La expresión de Torne permaneció neutral. Esa es información clasificada, almirante, pero estoy autorizando al capitán Walker a usar todas las medidas necesarias para contrarrestar esta amenaza. Ustedes lo sabían, dijo Kroll, dándose cuenta. Todo este tiempo nos dejaron creer que sus naves eran tecnológicamente inferiores. No inferiores, corrigió Torne. Solo diferentes. La Tierra siempre ha adoptado un enfoque único para la resolución de problemas. De vuelta en la Tortuga, la batalla continuaba. Las naves del enjambre restantes habían alterado sus tácticas, manteniendo la distancia y disparando solo ocasionalmente mientras cambiaban constantemente de posición. Ahora son más cautelosos, dijo Reed. Nos reconocen como una amenaza seria. Walker asintió. Pero todavía están aprendiendo, adaptándose a nuestras capacidades. Se giró hacia Miller. ¿Cuál es el estado de la flota principal del enjambre? Miller estudió sus lecturas. La mayor parte de sus fuerzas todavía está en combate con la flota de la Alianza. Sin embargo, estoy detectando un gran grupo que se separa y se dirige en nuestra dirección. Llegada estimada en 20 minutos. Walker consideró esta noticia. Nos han identificado como la amenaza principal. Bien. Bien, señor, preguntó Davis, confundido. Sí, bien, confirmó Walker. Porque ahora cometerán el mismo error que nuestros aliados. Se centrarán en lo que pueden ver y medir. Se levantó de su silla y caminó hacia la pantalla táctica principal, estudiando el campo de batalla. La Tortuga tiene 3 sistemas primarios, explicó Walker a su tripulación. El ancla de gravedad para neutralizar su ventaja espacial, las defensas en capas para resistir sus ataques, y los torpedos de bloqueo cuántico para eludir sus defensas. Y ahora conocen los 3, señaló Reed. Walker sonrió. Sí, lo saben, que es exactamente lo que queríamos. Se giró hacia su oficial de comunicaciones. Davis, contacte al almirante Kroll. Dígale que prepare su flota para un ataque coordinado cuando llegue la fuerza principal del enjambre. ¿Cuál es el plan, señor?, preguntó Banks. Los ojos de Walker brillaron con determinación. Mientras el enjambre centra toda su atención en neutralizar nuestras capacidades conocidas, revelaremos por qué la Tortuga fue realmente construida para ser lenta. Caminó hacia una consola segura en la parte trasera del puente y colocó su mano en el escáner. Un panel oculto se deslizó, revelando un único botón rojo protegido por una cubierta transparente. Ingeniera jefe Torres, dijo Walker formalmente. Comience la transferencia de energía al sistema del núcleo. Torres levantó la vista, su expresión seria. Capitán, una vez que activemos el núcleo, no hay vuelta atrás. Los requisitos de energía agotarán nuestras reservas a niveles críticos. Soy consciente, dijo Walker. Pero si no usamos todo lo que tenemos ahora, puede que no haya un después. Levantó la cubierta protectora.
La tripulación del puente observó en silencio. Muchos de ellos veían el sistema secreto por primera vez. Esto, dijo Walker, con la mano suspendida sobre el botón, es por lo que la tortuga se mueve tan lentamente. Todos los demás sistemas son secundarios a lo que estamos a punto de desatar. Presionó el botón. En las profundidades de la enorme nave, algo despertó. Un zumbido bajo comenzó a crecer, vibrando a través de las placas de la cubierta mientras el verdadero propósito de la tortuga era finalmente revelado. La tortuga tembló mientras la energía fluía de sus masivos reactores hacia el sistema del núcleo. Las luces se atenuaron momentáneamente en toda la nave antes de que se activara la energía auxiliar. Secuencia de activación del núcleo al 30%, informó la ingeniera jefe Torres, su voz tensa por la concentración. Todos los conductos de energía se mantienen estables. El capitán Walker permanecía en el centro del puente, externamente tranquilo a pesar de la tensión que llenaba el aire. Estado de la flota del enjambre que se aproxima. La teniente Reed revisó su pantalla táctica. 15 minutos hasta que lleguen a nuestra posición. Se detectan 47 naves. El capitán Walker asintió. Y las fuerzas del almirante Kroll. La flota de la Alianza se está reagrupando detrás de la protección de nuestro campo de ancla de gravedad. El almirante confirma que estarán listos para coordinarse con nosotros cuando llegue el enjambre. Walker se giró hacia el oficial de armamento Banks. Prepare los torpedos cuánticos restantes. Los necesitaremos para el asalto inicial. 6 torpedos listos, señor, confirmó Banks. Pero es todo lo que tenemos hasta que la producción pueda sintetizar más. Los torpedos de bloqueo cuántico eran increíblemente efectivos, pero también complejos y de alto consumo energético para crear. La Tortuga solo había embarcado un suministro limitado para esta misión. El oficial científico Miller levantó la vista de su estación. Capitán, estoy detectando lecturas inusuales de las naves del enjambre que dañamos antes. Parecen estar reparándose a sí mismas. Walker frunció el ceño. Tecnología de autorreparación. Eso parece, confirmó Miller. No es una regeneración completa, pero están sellando brechas en el casco y restaurando sistemas dañados. Adaptables y resistentes, murmuró Walker. Esto explica cómo han abrumado tantos puestos de avanzada tan rápidamente. Una notificación sonó en la consola de Torres. Activación del núcleo al 50%, capitán. Los generadores del campo de realidad están entrando en línea. El almirante Kroll paseaba por el puente de la asaltante veloz, observando la pantalla táctica con creciente preocupación. La flota principal del enjambre se acercaba rápidamente, y a pesar de la ventaja obtenida con la misteriosa tecnología de la nave humana, no estaba seguro de poder resistir tales números. Estado de nuestra flota, demandó. 27 naves listas para el combate, señor, respondió su oficial táctico. 14 más con capacidades parciales, 11 completamente inutilizadas. Kroll frunció el ceño. Incluso con la ayuda de la Tortuga, estaban en inferioridad numérica y muchas de sus naves estaban dañadas. Señor, llamó su oficial de comunicaciones. El capitán Walker nos está llamando. El rostro de Walker apareció en la pantalla, con un aspecto notablemente sereno dadas las circunstancias. Almirante, dijo Walker sin preámbulos. En aproximadamente 10 minutos, la Tortuga activará su sistema del núcleo. Cuando eso suceda, necesito que su flota se mueva a estas coordenadas. Un conjunto de coordenadas espaciales apareció en la pantalla táctica de Kroll. ¿Qué es exactamente este sistema del núcleo?, preguntó Kroll. Algo que cambiará las reglas del juego, respondió Walker. Pero necesito su palabra de que lo que vea hoy permanecerá clasificado al más alto nivel. Kroll dudó solo brevemente. La tiene, capitán. Mi palabra como almirante Velox. Bien, dijo Walker. Cuando el sistema se active, habrá una distorsión visible alrededor de la Tortuga. Bajo ninguna circunstancia permita que sus naves entren en ese campo de distorsión. Entendido, asintió Kroll, la curiosidad ardiendo dentro de él. Y entonces, dijo Walker con una leve sonrisa, activamos la trampa.
De vuelta en la Tortuga, el sistema del núcleo continuaba su secuencia de activación. El zumbido se había vuelto más fuerte y sutiles vibraciones recorrían la estructura de la nave. Núcleo al 70%, anunció Torres. Generadores del campo de realidad a niveles nominales. Puntos de anclaje espacial establecidos. Walker miró la hora. El enjambre estará aquí en 7 minutos. ¿Estaremos listos? Torres asintió con confianza. Sí, señor. El núcleo alcanzará la activación completa en 5 minutos y 30 segundos. Walker se giró hacia su tripulación. Para esto fue construida la Tortuga. En este momento, cuando la Tierra se unió a la Alianza Galáctica, vimos como todas las demás especies se centraban en la velocidad y la potencia de fuego. Pero nuestros científicos tomaron un enfoque diferente. Caminó hacia la pantalla principal, que mostraba a la flota del enjambre acercándose, sus naves moviéndose en perfecta formación. Creen que nos entienden ahora, continuó. Han visto nuestra ancla de gravedad, nuestras capacidades defensivas, nuestros torpedos cuánticos. Creen que saben a lo que se enfrentan. Sonrió sombríamente. Se equivocan. El comandante del enjambre, un ser de complejas estructuras cristalinas y campos de energía neuronal, procesó los datos de sus exploradores. La nave humana representaba un desafío inesperado, pero no insuperable. Sus naves se habían adaptado al campo de distorsión de gravedad, desarrollando algoritmos compensatorios. Las armas cuánticas eran preocupantes, pero su número limitado había sido anotado. Las capacidades defensivas eran impresionantes, pero un ataque sostenido desde múltiples vectores eventualmente las abrumaría. La victoria todavía se calculaba como altamente probable. El comandante envió nuevas instrucciones a su flota. Rodearían la nave humana, atacando desde todos los lados simultáneamente mientras se mantenían fuera del alcance de sus armas conocidas. Lo que el comandante del enjambre no podía calcular era lo que no sabía. La flota del enjambre ha cambiado de rumbo, informó Reed. Se están dispersando, probablemente planeando rodearnos. Walker asintió. Como era de esperar. ¿Estado del núcleo? 90% y subiendo de manera constante, respondió Torres. 4 minutos para la activación completa. Walker abrió un canal para toda la nave. Toda la tripulación, asegúrense para la activación del núcleo. Hemos entrenado para esto, gente. Confíen en su equipo y su entrenamiento. En toda la enorme nave, los miembros de la tripulación revisaron 2 veces sus estaciones y aseguraron los objetos sueltos. Aunque habían practicado para este momento muchas veces, nadie había experimentado una activación completa del núcleo fuera de las simulaciones. El almirante Kroll confirma que su flota se está moviendo a las coordenadas designadas, informó Davis desde comunicaciones. Bien, dijo Walker. Ahora esperamos. Los minutos pasaron con una lentitud exasperante. En la pantalla, observaron cómo se acercaba la flota del enjambre, su formación extendiéndose más a medida que se preparaban para rodear a la Tortuga. Núcleo al 95%, anunció Torres. Calibraciones finales en progreso. Las primeras naves del enjambre entraron en el rango de armas, sus cañones frontales brillando mientras se preparaban para disparar. Están cargando armas, advirtió Banks. Walker permaneció tranquilo. Mantengan la posición. Dejen que se acerquen. Más naves del enjambre llegaron, tomando posiciones alrededor de la Tortuga en una esfera tridimensional de intención letal. Núcleo al 99%, dijo Torres, su voz elevándose con emoción. Listo para la activación a su orden, capitán. Las naves del enjambre abrieron fuego simultáneamente. Docenas de rayos de energía golpearon los escudos de la Tortuga desde todas las direcciones. Escudos resistiendo al 87%, informó Banks. Pero no durarán mucho bajo este nivel de fuego concentrado. Walker esperó un momento más, asegurándose de que toda la flota del enjambre se hubiera comprometido con el ataque. Luego dio la orden que todos habían estado esperando. Active el núcleo de realidad. Torres introdujo una serie de comandos en su consola.
Núcleo de realidad activado. Por un breve instante, no pareció ocurrir nada. Luego, el propio espacio pareció ondular alrededor de la tortuga como ondas de calor que se elevan del pavimento caliente. La distorsión se expandió rápidamente, engullendo a las naves del enjambre más cercanas antes de que pudieran reaccionar. Campo de realidad estable, informó Miller, observando sus instrumentos con los ojos muy abiertos. Manipulación localizada del espacio-tiempo lograda. Fuera de la nave, las leyes de la física estaban siendo reescritas. Dentro del campo de realidad generado por el núcleo, la tortuga controlaba las reglas fundamentales del movimiento, la energía y la materia. Las naves del enjambre atrapadas en el campo de repente se encontraron moviéndose a una fracción de su velocidad normal. No por ninguna fuerza externa que actuara sobre ellas, sino porque la naturaleza misma de la velocidad había sido alterada dentro del campo. Cambie la fase del campo, ordenó Walker. Torres ajustó sus controles. Cambiando de fase ahora. El campo de realidad pulsó, y las naves del enjambre atrapadas comenzaron a derivar sin control, sus sistemas de propulsión incapaces de funcionar correctamente en la física alterada del campo. Walker se giró hacia Banks. Apunte a todas las naves inmovilizadas. Dispare los torpedos cuánticos. Los torpedos cuánticos restantes se lanzaron, conectando instantáneamente con sus objetivos. 6 naves más del enjambre estallaron en silenciosas explosiones. Expansión del campo a radio máximo, informó Torres, manteniéndose estable a 20.000 km. Walker asintió con satisfacción. Ahora, el paso final. Comunicaciones, avise al almirante Kroll. Dígale que comience el patrón de ataque que discutimos. Fuera del campo de realidad, la flota de la Alianza se movió. Sus armas disparando a las desorientadas naves del enjambre. Sin su ventaja de velocidad, y con muchas de sus naves atrapadas en el campo, el asalto cuidadosamente planeado del enjambre se desmoronó. Walker observó cómo se desarrollaba la batalla, su expresión solemne. Por esto es por lo que la tortuga se mueve tan lentamente, le dijo en voz baja a Reed a su lado. Casi toda nuestra energía está reservada para el núcleo de realidad. No es un arma en el sentido tradicional. Es algo mucho más profundo. Reed asintió comprendiendo. No necesitamos ser más rápidos que nuestros enemigos. No, coincidió Walker. No cuando podemos cambiar la naturaleza misma de la velocidad. En la pantalla, la batalla continuaba con las naves de la Alianza destruyendo metódicamente a las confundidas y desorientadas naves del enjambre. Lo que había comenzado como una derrota casi segura se estaba transformando en una victoria inesperada. Pero en la sala de máquinas, Torres frunció el ceño ante sus lecturas. El núcleo de realidad estaba consumiendo energía a un ritmo alarmante y comenzaban a aparecer microfracturas en los sistemas de contención. Capitán, llamó por el comunicador. Tenemos un problema. ¿Cuál es el problema, Torres?, preguntó bruscamente el capitán Walker, escuchando la preocupación en la voz de su ingeniera jefe. El núcleo de realidad está consumiendo energía más rápido de lo que nuestros modelos predijeron, respondió Torres. El campo de contención muestra microfracturas. Si se extienden, podríamos perder el control del campo. Walker se giró hacia el oficial científico Miller. Análisis. Miller ya estaba revisando los datos. Las naves del enjambre están luchando activamente contra el campo de realidad. Están generando algún tipo de contrarresonancia que está ejerciendo una tensión adicional en nuestros sistemas. ¿Cuánto tiempo podemos mantener el campo?, preguntó Walker. La voz de Torres llegó por el comunicador. A las tasas de degradación actuales, 15 minutos, quizás 20. Después de eso, o el núcleo se apagará o... No necesitó terminar la frase. Todos en el puente sabían que un fallo catastrófico del núcleo de realidad podría destrozar la tortuga desde dentro. Walker consideró sus opciones. 15 minutos podrían ser tiempo suficiente para que la flota de la Alianza destruyera las naves del enjambre restantes, pero estaría muy justo. Comunicaciones, póngame con el almirante Kroll, ordenó. El rostro de Kroll apareció en la pantalla momentos después. Detrás de él,
La tripulación de su puente trabajaba frenéticamente mientras la asaltante veloz se enfrentaba al enemigo. «Capitán Walker», dijo Kroll. «La habilidad de su nave es bastante notable». «Gracias, almirante, pero tenemos un problema», dijo Walker rápidamente. «Solo podemos mantener el campo de realidad durante aproximadamente 15 minutos más. Después de eso, las naves del enjambre dentro del campo recuperarán su movilidad». Kroll asintió sombríamente. «Entendido. Centraremos nuestros ataques en las naves atrapadas en su campo». «Hay más», continuó Walker. «Cuando el campo colapse, habrá una descarga de energía significativa. Sus naves deben estar al menos a 50.000 kilómetros de distancia cuando eso suceda». La expresión de Kroll mostró preocupación. «Es un margen de seguridad grande. Estará a salvo su tripulación». «Nos hemos preparado para esto», le aseguró Walker, aunque en verdad nunca habían probado un apagado a gran escala en condiciones de combate. Después de terminar la comunicación, Walker se giró hacia la tripulación de su puente. «Necesitamos ganar a la flota de la Alianza todo el tiempo posible. Teniente Reed, ¿cuál es el estado de las naves del enjambre?» Reed estudió su pantalla táctica. 23 naves enemigas permanecen atrapadas en nuestro campo de realidad. 16 han sido destruidas. La flota de la Alianza se enfrenta a las 8 naves restantes fuera de nuestro campo. Walker asintió. «Banks, ¿tenemos alguna arma convencional que aún pueda funcionar dentro del campo de realidad?» Banks revisó sus sistemas. «Los láseres de defensa puntual deberían funcionar, señor. La física que les afecta es lo suficientemente simple como para que nuestros sistemas puedan compensar». «Bien. Apunte a cualquier nave del enjambre al alcance y dispare». Los sistemas de defensa puntual de la Tortuga, originalmente diseñados para destruir misiles entrantes y naves pequeñas, comenzaron a disparar a las naves atrapadas del enjambre. Los láseres eran menos potentes que las armas principales de la mayoría de las naves de guerra, pero con las naves enemigas incapaces de evadirse correctamente, cada disparo daba en el blanco. Mientras tanto, la flota de la Alianza concentraba su fuego en los objetivos inmovilizados, destruyendo metódicamente uno tras otro. En ingeniería, Torres y su equipo trabajaban frenéticamente para estabilizar el núcleo de realidad. El masivo dispositivo ocupaba la cámara central de la sección de ingeniería, una compleja disposición de cristales brillantes y campos de energía pulsantes contenidos dentro de múltiples capas de blindaje. «La presión del refrigerante está aumentando en la sección 4», informó uno de sus ingenieros, desviando flujo adicional. Torres monitoreaba las pantallas de estado, su rostro iluminado por sus urgentes advertencias rojas. La temperatura del núcleo aumentaba a pesar de sus mejores esfuerzos y el campo de contención se debilitaba. Abrió un canal directo al puente. «Capitán, necesitamos empezar a apagar el núcleo. Un apagado controlado llevará al menos 10 minutos». «Entendido», respondió Walker. «Inicie los procedimientos de apagado. Alertaremos a la flota». Torres respiró hondo e introdujo su código de autorización. Iniciando secuencia de apagado del núcleo. Etapa 1, reducción de potencia. Las luces de toda la nave se atenuaron mientras los ingenieros comenzaban a reducir cuidadosamente el flujo de energía al núcleo de realidad. Era un trabajo delicado. Demasiado rápido y el cambio repentino podría hacer que el campo colapsara catastróficamente. Demasiado lento y el núcleo podría sobrecalentarse antes de que pudieran apagarlo. En el puente, Walker observaba cómo continuaba la batalla. Las naves de la Alianza habían destruido más de la mitad de las naves atrapadas del enjambre, pero el tiempo se agotaba. «El campo de realidad comienza a contraerse», informó Miller. «Reducido a un radio de 18.000 kilómetros y encogiéndose a medida que se reduce la potencia». Walker asintió. «Comunicaciones, alerte al almirante Kroll de que hemos comenzado los procedimientos de apagado. Sus naves tienen 8 minutos para completar sus ataques y retirarse a una distancia segura». Mientras Davis transmitía el mensaje, Walker notó algo en la pantalla táctica. «Las naves del enjambre fuera de nuestro campo».
Están abandonando a la flota de la Alianza y se dirigen directamente hacia nosotros. Reed confirmó su observación. 8 naves del Enjambre en rumbo de intercepción. Parece que se han dado cuenta de dónde está su principal amenaza. Walker no se sorprendió. Son inteligentes. Han identificado la fuente del campo que está atrapando a sus compañeros. Se giró hacia Banks. Estado de nuestros escudos. Al 62% y aguantando, respondió Banks. Pero si los 8 concentran su fuego en nosotros. Walker entendió la implicación. Reed, alerte al almirante Kroll. Dígale que necesitamos ayuda. Antes de que Reed pudiera enviar el mensaje, la nave se sacudió cuando la primera nave del Enjambre disparó contra ellos. Los escudos destellaron brillantemente, absorbiendo el impacto. Impacto en el escudo al 58%, gritó Banks. Están usando algún tipo de arma de plasma enfocada. Siguieron más impactos mientras las otras naves del Enjambre se unían al ataque. Cada golpe drenaba más energía de los ya sobrecargados sistemas de la Tortuga. Escudos al 43%, 39%, informó Banks mientras los ataques continuaban. Walker se aferró a los brazos de su silla de mando. ¿Cuánto falta para el apagado del núcleo? 6 minutos, respondió Miller, transmitiendo información de ingeniería. Otro golpe sacudió la nave. Escudos al 32%, anunció Banks con voz tensa. Walker tomó una decisión rápida. Desvíe la energía auxiliar a los escudos. Necesitamos resistir hasta que el núcleo se apague de forma segura. En la asaltante veloz, el almirante Kroll recibió la llamada de socorro de la Tortuga. Mirando su pantalla táctica, vio a la nave humana bajo un fuerte ataque mientras su misterioso campo seguía encogiéndose. Todas las naves, ordenó. Interrumpan los ataques actuales. Apunten a las naves del Enjambre que atacan a la nave humana. Su oficial táctico levantó la vista sorprendido. Señor, todavía podemos destruir más naves atrapadas antes de... La Tortuga nos salvó, interrumpió Kroll. Ahora nosotros los salvamos a ellos. Ejecuten mis órdenes. La flota Velox, una vez tan despectiva con la lenta nave humana, ahora corría en su defensa. En la Tortuga, la situación se estaba volviendo crítica. Los escudos estaban fallando bajo el ataque concentrado, y el apagado del núcleo estaba tardando más de lo esperado. Escudos al 18%, informó Banks sombríamente. No podemos soportar mucho más de esto. La voz de Torres llegó por el comunicador. Capitán, tenemos un problema. El campo de contención se está desestabilizando más rápido de lo que podemos reducir la potencia. Necesitamos fortalecer los escudos alrededor de ingeniería inmediatamente o... Sus palabras fueron interrumpidas por un impacto masivo que sacudió toda la nave. Las sirenas de advertencia sonaron en todo el buque. Brecha en el casco en la cubierta 12, gritó alguien. Campos de fuerza de emergencia activados. Walker miró los informes de daños que inundaban su pantalla. La situación era grave, pero solo necesitaban un poco más de tiempo. Capitán, llamó Reed. La flota de la Alianza se está enfrentando a las naves del Enjambre que nos atacan. En la pantalla, Walker vio a la asaltante veloz y a varias otras naves Velox corriendo hacia ellos, con las armas disparando. Varias naves del Enjambre interrumpieron su ataque a la Tortuga para hacer frente a esta nueva amenaza. Apagado del núcleo al 82%, informó Miller. 4 minutos más. Otro golpe sacudió la nave, enviando chispas desde una consola cercana. Escudos al 11%, anunció Banks. Walker contuvo el aliento, observando la cuenta atrás. Estaban tan cerca. Apagado del núcleo al 95%, dijo Miller, la esperanza colándose en su voz. 1 minuto restante. De repente, la voz urgente de Torres llegó por el comunicador. Capitán, el campo se está colapsando más rápido de lo que podemos controlar. Todos, prepárense para... Su advertencia fue interrumpida por una oleada masiva de energía que recorrió la nave. Las luces parpadearon y, por un momento, pareció que la Tortuga podría desgarrarse.
Luego, tan repentinamente como había comenzado, el caos amainó. El puente quedó inquietantemente silencioso, aparte del pitido constante de las alarmas de control de daños. «Informe», demandó Walker, levantándose del suelo donde había sido arrojado. Miller revisó sus lecturas. «El núcleo está desconectado. El campo de realidad se ha disipado por completo». «¿Bajas?», preguntó Walker. Reed ya estaba revisando los informes. «Se reportan heridas leves en todas las cubiertas. Sin víctimas mortales. Torres informa que ingeniería está asegurada». Walker dejó escapar un suspiro de alivio. «¿Y el enjambre?». «Las naves que quedaron atrapadas en nuestro campo parecen completamente inutilizadas», informó Reed. «La flota de la Alianza está acabando con las naves activas restantes». «Lo logramos, señor». Un grito de júbilo se elevó de la tripulación del puente, rápidamente sofocado mientras volvían a su comportamiento profesional. Walker se permitió una pequeña sonrisa. «Capitán», llamó Davis desde comunicaciones. «El almirante Kroll nos está llamando». El rostro de Kroll apareció en la pantalla, su piel plateada manchada de lo que parecía hollín. «Capitán Walker, parece que su lenta nave nos ha salvado a todos». Walker asintió. «A veces, almirante, la carrera no la gana el más rápido, sino el más perseverante». 3 días después, la Tortuga regresó cojeando a la estación principal de la Alianza para reparaciones. Mientras se acercaban al muelle de atraque, Walker se sorprendió al ver a las tripulaciones de docenas de naves, Velox, Trevian y muchas otras especies, alineadas a lo largo de las plataformas de observación. «¿Qué está pasando?», preguntó. Reed sonrió. «Se ha corrido la voz sobre lo que hicimos, señor. Están aquí para darnos la bienvenida». Mientras la Tortuga completaba su dolorosamente lenta maniobra de atraque, las tripulaciones reunidas comenzaron a aplaudir. El sonido resonó por toda la estación, un saludo a la nave que había convertido su mayor debilidad percibida en su máxima fortaleza. El almirante Kroll estaba esperando cuando Walker desembarcó. El comandante Velox extendió su mano en el gesto humano de respeto. «Una vez llamé a su nave una roca espacial», dijo Kroll. «Me equivoqué». Walker estrechó la mano ofrecida. «El error es comprensible, almirante. Los humanos tenemos una vieja historia sobre una carrera entre una liebre rápida y una tortuga lenta. La liebre estaba segura de que ganaría por su velocidad. Y sin embargo, la tortuga ganó», completó Kroll, sorprendiendo a Walker. «He estado estudiando sus fábulas terrestres desde nuestra batalla. Fascinante sabiduría en cuentos tan simples». Mientras caminaban juntos hacia el centro de mando de la Alianza, ingenieros y científicos de una docena de especies ya se estaban reuniendo alrededor de la dañada tortuga, ansiosos por aprender de la nave que había redefinido la guerra espacial. La lenta nave de guerra humana, una vez objeto de burla de todos, se había convertido en la nave más respetada de la flota. No porque finalmente hubiera demostrado ser rápida, sino porque había mostrado a la galaxia que la verdadera innovación significa pensar más allá del camino obvio. A veces la victoria no proviene de ser el más rápido, sino de cambiar las reglas de la carrera por completo.